Y lo leemos del verso 14 en adelante hasta terminarlo. Y dice la palabra del Señor: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que se encuentran cautivos a voluntad de Él. Oramos a Dios, le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos gracias por tu infinita bondad y tu misericordia, rogándote, Señor, que tú seas propicio a la vida de la hija de nuestra hermana Marlene Telles allá en Managua, que ha hecho fiel petición, Señor, hasta acá, hasta esta tu casa, para que tú te glorifiques, Señor, en esta bebé y le des sanidad, Señor, en esta hora, y tú estés obrando, Señor, poderosamente en ella, sanándola y entregándosela a su madre, Señor, completamente en libertad de esa enfermedad. Ahora, Señor, te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú te glorifiques, Señor, también a través de tu palabra en nuestras vidas, que llenes nuestro corazón con ella, que nos permitas, Señor, ponerla en práctica, que cada día, Señor, seamos mejores para ti y mejores, Señor, en medio de este mundo, rogándote que tu misericordia sea derramada y cada día se añadan los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Y este
capítulo 2 de Timoteo, nos habla acerca del uso que da Dios de nuestras vidas y nos pone como obreros aprobados para que todo aquel que le sirva al Señor sea sin mancha, aprobado por el Señor y que no tenga de qué avergonzarse. Pablo le exhorta a Timoteo delante del Señor que no hayan contiendas sobre palabras la cual para nada aprovecha. ¿De qué nos sirve a nosotros discutir, pelear por querer convencer a personas necias sobre determinadas acciones doctrinales o sobre determinadas posiciones de los cristianos en medio de ese manjar que Dios ha puesto en nuestros corazones, como es su palabra? Cuando nosotros queremos convencer a las personas y llegamos hasta el extremo, hasta de discutir de la palabra de Dios para quererle introducir en la mente o en el corazón duro que está equivocado, llegamos a un momento en que nos volvemos pecadores, porque la palabra de Dios no es para ser discutida, sino para ser obedecida. Amén, iglesia. La palabra de Dios es para alimentarnos, para aprender de ella, adquirir conocimiento, pero también para ponerla en práctica paso a paso conforme se nos va enseñando. Pero cuando nosotros queremos sobrepasar los límites y llegamos a discusiones con vanas palabrerías que en nada aprovechan, dice la palabra, sino que al contrario acarrean contiendas y hacen que las personas se vuelvan herejes incluso y discutan y vituperen la sangre de Cristo. Pero hay algo más importante también que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra, y es el hecho de que cada uno de nosotros es un vaso frágil para el Señor. Y aunque hay vasos de honra, también hay vasos de deshonra. Amén, iglesia. Amén. La pregunta sería, ¿de cuál quiere ser usted? ¿De los de honra? ¿De aquellos que están dispuestos a dar hasta su vida por Cristo, para que la gloria de Él se extienda hasta más allá de los límites establecidos? ¿O un vaso de honra como muchos que andan tergiversando la palabra de Dios? Y como dice acá la Biblia en el verso 17, si mal no recuerdo, y su palabra dice: carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Dos personajes que andaban tergiversando la palabra de Dios, hablando mal de la palabra y enseñando en forma equivocada doctrinas erróneas que nada aprovechan al ser humano. Al contrario, lo hacen más duro de corazón y lo hacen de un entendimiento duro. La palabra de Dios en esta hora nos muestra que nosotros somos llamados a ser usados por Dios. Sin embargo, hay muchos que dicen ser usados, hay muchos que dicen que Dios está con ellos, pero su vida es de fracaso, su vida es de derrota, y tal pareciera que Dios nunca se ha acercado a ellos. Aun cuando abren sus labios va en una forma iracunda, cuando abren sus labios va con una forma, que le diría, grosera, tal vez petulante. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, los que enseñamos, los que estamos aptos para enseñar, no debe de haber petulancia en cada uno de nosotros. Es por ello que a la luz de este capítulo 2
podemos ver el privilegio de ser usado por Dios. Amén, iglesia. El privilegio de ser usado por Dios. Decía pues que hay muchos que dicen ser usados por Dios, pero su vida es un fracaso. A todo le tienen miedo, tienen mal carácter y se niegan al llamado que Dios les hace, y aún con sus actitudes niegan al Cristo glorioso. Sin embargo, el Señor nos muestra que dentro de su obra, así como hay trigo, también hay cizaña, y que ambos son útiles dentro de la obra de Dios, pero que un día ambos serán cortados. El trigo será aventado al trigal o al granero para después ser convertido en un sabrosísimo pan, y la cizaña será cortada y echada al fuego. Así también serán todos aquellos que no se han dejado usar por Dios, que niegan la palabra de Dios, que niegan a Cristo en toda su plenitud, y que ponen en boca de Dios lo que Dios no ha dicho. Quiera Dios pues derramar misericordia, derramarla en abundancia, y que cada día se añadan los que han de ser salvos. Muchos de estos, de los cuales se hablaban en el verso 17, como Himeneo y Fileto, y que aún en el capítulo 1 se habla también de otros dos que también andaban llevando un mensaje equivocado, errores doctrinales, y aún estando en medio de la cuna del saber, como era Pablo en ese momento, que Dios le había dado un conocimiento pleno de la palabra y la oportunidad preciosa de escribir todos estos bellos libros que son ahora nuestro alimento, y que son las epístolas paulinas, las que rigen a la iglesia en toda su plenitud. Estos hablaban acerca de negar lo que es la resurrección en el futuro, porque para ellos decía que la resurrección ya había sido ejecutada y que ya no era necesaria la resurrección. Sin embargo, para nosotros es importante saber que tenemos un Cristo glorioso, un Cristo misericordioso, un Cristo que está llevando a la plenitud a la iglesia, para que la iglesia crezca en conocimiento, para que la iglesia crezca en sabiduría, y para que día a día vaya siendo más madura, hasta alcanzar la altura del varón perfecto, para que un día estemos en la presencia del Señor y nos gocemos delante de Él. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. La pregunta sería entonces, ¿cómo debo de ser al tener el privilegio de ser usado por Dios? ¿Cómo debo de ser? Allá el verso 15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Diligente sería el primer detalle. Debo de ser diligente para ser usado por Dios. La palabra de Dios, decíamos, muestra allá en el verso 17 a dos personas insensatas como son Fileto y Hermógenes o Himeneo. Si mal no recuerdo el verso 17, que dice Himeneo y Fileto, que andaban negando la fe y andaban negando la gloria de Cristo. Sin embargo, ellos desviaban a las personas
a inútiles y perjudiciales controversias, a tal grado de que Timoteo llevaba el mensaje de salvación y estas dos personas agarraban por aparte a la iglesia y a cada una persona le iban señalando una serie de cosas que para ellos eran errores, pero los errados eran ellos. Igual nosotros debemos de ser diligentes en estos momentos cruciales en los cuales la gloria de Dios está llegando a un límite en el cual Cristo puede aparecer pronto. Amén, iglesia. Amén. Ya veo que a ustedes no los alegra nada. Cristo puede aparecer en cualquier momento. Y los que son de Él serán levantados y estarán en la presencia del Señor. Sin embargo, aquellos que son desviados, aquellos que no acatan la palabra de verdad, y más aún aquellos que le prestan sus miembros a Satanás, y que el Señor los reprenda para prestarse a desviar o a querer desviar la palabra de Dios, engañando, dice la Biblia, aún hasta los escogidos de Dios. Ay de aquellos, dijo el Señor, más les valiera no haber nacido. Sin embargo, debemos de ser diligentes. El verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto tiene que ver con nuestra preparación diaria. Tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, en lo físico, en lo privado, en lo espiritual, para con la gloria de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros tiene el deber de cuidar este cuerpo. Porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, porque Dios no mora en techos hechos por mano de hombre, sino que mora en sus corazones. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Y cada uno de nosotros tiene el deber de prepararse, de buscar de Dios, de presentarse a Dios aprobado, a estar limpio y sin mancha delante de Dios y delante de los hombres. Amén, iglesia. Pregunto, ¿cómo están ustedes delante de Dios? ¿O se oye, iglesia? ¿Cómo están ustedes delante de Dios? Usted puede hacerse un autoexamen, no necesita. Yo le digo, desde aquí se miran bien toditos. Desde aquí a cualquiera le saco gallos. El problema no es sacar los gallos para allá, el problema es sacar los gallos para acá. Cuando usted está señalando a los demás, probablemente tal vez les ayude, porque al señalarle los errores que ellos no han visto, ellos probablemente busquen cómo corregirlo, o tal vez no. El problema somos nosotros. Nos hemos acostumbrado a señalar a los demás y nos hemos olvidado que 3 dedos nos señalan a nosotros mismos, y que nosotros debemos de estar limpios, que debemos de ser de buen testimonio, que debemos de actuar con la verdad siempre por delante, pero que cada vez que nosotros vayamos a emplear la verdad en los demás, nos demos cuenta que también debemos de emplearla para con nosotros mismos. Presentarse a Dios aprobado es estar limpio, sin mancha, ser de buen testimonio, que nadie pueda señalarnos con la verdad. Es más, que nadie pueda decir de nosotros que somos sinvergüenzas, que somos adúlteros, que somos fornicarios, que somos mentirosos, ladrones y qué sé yo cuántas cosas más que se encierran en la palabra pecado, y que nosotros debemos de combatir a diario en nuestras vidas para ser personas diligentes delante de Dios, y que al nomás presentarnos delante de las personas
las mismas personas digan: como ese quiero ser yo, como esa quiero ser yo, que no tiene nada de qué ocultarse y que habla su palabra con verdad porque se aferra a este libro precioso. Debemos de ser diligentes delante de Dios. La diligencia consiste en pagar el precio, en creerle al Señor, en invertir el tiempo y energía nuestra para servicio de nuestro Señor. Yo creo que ahí estamos un poco faltos, porque cuando hablamos de invertir de tiempo, energía a beneficio del Señor, yo creo que todos nos hemos vuelto sordos. Ya no digamos si tenemos que hablar de la inversión de dinero, ahí no hay cristianos. Sin embargo, cada una de esas acciones o detalles son importantes, porque decíamos un día de estos, que el proverbio habla que debemos de ser como las hormigas. Las hormigas van en equipo trabajando y nadie de ellas anda peleando por un grano o por una hoja. Todas recogen las hojas y las llevan a su nido, a su madriguero, como rayos se llame, donde ellas vivan, pero que es necesario que se den cuenta que ellas trabajan en equipo para cuando el invierno llega, pasan solo, mire, comiendo, mientras otros se mueren de frío y de hambre. Así debe de ser la iglesia del Señor. Ya la iglesia antigua decía no ser suyo nada. Todo lo tenían en común, dice la palabra de Dios, y trabajaban al unísono, siguiendo el punto blanco que es Cristo, glorificando el nombre del Señor. Verso 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad. Y el verso 23 en adelante dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, y ojalá así sea, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Un detalle bien importante es la sabiduría. El proverbio 11:30 dice que el que gana almas es sabio. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dos acciones que deben de estar en nuestro corazón, dos acciones que deben de estar latentes en nuestro corazón día a día. Porque la razón fundamental de la iglesia no es tener un montón de gente aquí sentada, no es estar viniendo a palmear sin sentir nada, sino es abrir los labios y contarle al mundo allá afuera todas las glorias que Dios ha derramado en nuestras vidas, todas las bendiciones que Dios ha derramado para cada uno de nosotros, y cómo nosotros, sin ser nada, el Señor nos ha ido poniendo en lugares celestiales. Que soy parte de ello, debemos de estar interesados en los negocios del Señor y no dejarlo a que sea otro el que tome mi lugar y yo sentado esperando a ver qué pasa. La Biblia muestra cómo grandes hombres ofrendaron su vida por la causa de Cristo, cómo aún los apóstoles ofrendaron su vida por causa del Evangelio. Y la palabra de Dios dice: bienaventurados los que por mi causa son vituperados. La palabra de Dios nos enseña
que cuando se le sirve al Señor, se le sirve con amor, con denuedo, y nos está enseñando que día a día con nuestras acciones nosotros estamos sembrando. Sin embargo, parece ser que la iglesia no ha entendido eso. Parece ser que la iglesia poco a poco se ha ido acomodando, poco a poco le ha ido prestando sus miembros al diablo. Están más preocupados por el acontecer en el mundo de afuera que por las almas que se pierden. Yo ya he dicho esto muchas veces y lo voy a volver a repetir. Mientras usted se sienta, millones de almas se pierden en los lazos del diablo. Millones de almas se pierden en los lazos del diablo porque nos hemos acomodado, porque ya no queremos servirle a Dios, porque ya estamos tan cansados de vivir tantas cosas que nos hemos olvidado que hemos sido llamados para servirle al Señor. El que gana almas, vuelvo a repetir, es sabio, y nosotros debemos de estar interesados en los negocios del Señor. Pero también debemos de ser sabios y evitar cosas profanas, evitar vanas palabrerías, porque esto no nos conduce absolutamente a nada. Alguien a través de Facebook me preguntaba: pastor, ¿por qué a usted no le gusta gritar o señalar a los que hacen falsas doctrinas en público? Yo le decía: ¿y para qué tengo yo que estarles haciendo propaganda si es suficiente con su veneno? ¿Para qué yo le voy a ir a señalar mal para que los demás le presten atención a él? Mejor nos levantamos de nuestra silla y pregonamos la palabra de Dios a los cuatro vientos para que esas doctrinas erradas vayan, como diría, reduciéndose, vayan opacándose, y aquel precursor de los errores doctrinarios se quede mudo. Pero cuando yo empiezo a hablar mal de una persona, lo que le estoy haciendo es publicidad, y lo que estoy haciendo es mover a otros para que le presten atención. Y por lo general el que anda mal pone una cara de Garfield, una cara de yo no fui, y hace que los demás le presten atención. La Biblia dice que aún hasta los escogidos de Dios serán engañados por este tipo de personas. Nosotros debemos de evitar esas vanas palabrerías, debemos de evitar las contiendas, debemos de evitar las discusiones. Al contrario, debemos de ser mansos y humildes y pedir por esas personas para que tal vez Dios derrame misericordia sobre ellos y les dé la oportunidad de salvación. No debemos de ser contenciosos, dice la palabra. No debemos de enojarnos al escuchar el veneno que hay afuera, sino que con mansedumbre primero a la iglesia y después al mundo allá afuera, para tratar de ganar las almas para Cristo y seguir los pasos de Cristo. Cada día nosotros debemos de ser mejores. Cada día debemos de ser sabios. Cada día debemos de ser luchadores de la palabra, pero con sabiduría, con conocimiento de Dios. Verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si yo quiero tener el privilegio de ser usado por Dios, debo de vivir en santidad. Porque sin santidad, dice el Señor, nadie le verá. Ahora mire esto. Hoy parece ser que la santidad ya es algo que pasó a segundo plano, porque con eso de que los derechos de las personas, con eso de la libertad de expresión y con eso de que el mundo está evolucionando y la iglesia también tiene que evolucionar. No le digo la mala palabra que se me ocurre porque no debo de ser malcriado, pero la verdad es que la palabra de Dios ya está definida y ella no evoluciona, ya evolucionó desde antes de la fundación del mundo. Ya está puesta la palabra y ya está puesta el hacha también para aquellos que quieren tergiversarla. Pero nosotros debemos de vivir en santidad, debemos de luchar cada día por nuestra forma de ser, debemos de luchar cada día con nuestras actitudes para ser mejores delante de Dios y delante de los hombres. El Señor mismo dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Lo que implica que el Señor demanda de su pueblo santidad, y es indispensable que el que le sirva al Señor sea limpio y sin mancha. Vuelvo a preguntar: ¿y tú cómo estás delante del Señor? ¿Estás limpio? ¿Estás seguro que al venir el Señor tú te vas a ir con Él? Muchos queremos servirle a Dios. Muchos queremos estar delante del Señor. Pero muchos no llenan las cualidades o los caracteres que el Señor desea de nosotros. Muchos no llenamos las expectativas. Y hay otros que queremos servirle a Dios medio corrompidos y medio sanos. Hay quienes quieren ser medio cristianos y medio mundanos. Quiero decirle que delante de Dios eso no juega. O es de Dios o es del diablo. Pero términos medios no existen. Así es que si queremos seguir ese camino que Dios nos ha trazado, debemos de vivir una vida en pulcritud delante de Dios y no ser de doble ánimo, no ser de doble vida, no tener una carta escondida por si algo me falla. O soy recto delante de Dios, o me hundiré en las tinieblas con Satanás y que el Señor lo reprenda. La vida cristiana es perfecta cuando la vivimos en santidad. La vida cristiana es perfecta cuando luchamos cada día por nuestras actitudes para ir siendo mejores delante de Dios y delante de los hombres. Aquel que deja la honestidad, que deja la sinceridad, que deja el amor, que tiene doble vida, que tiene doble ánimo, nunca verá al Señor. Y por más que se esfuerce en querer ofrendar, por más que se esfuerce en querer estar dentro de la iglesia, nunca verá al Señor hasta que corrija sus pasos y se dé cuenta que solo en Cristo hay libertad y solo en Cristo hay salvación, y que delante de Él debemos de ser santos porque Él es santo. Gloria sea para siempre al Hijo